Muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Nueva Generación de Abogados. Hoy tenemos un gran invitado, nuestro estimado Cristian Peña Castro, quien es juez estatal especializado en oral mercantil. En esta tarde de hoy, 18 de mayo, ya siendo las 7:02 de la tarde, daremos inicio a este webinar titulado La tutela judicial efectiva dentro del sistema de justicia adversarial. Les platico los temas de la sesión, que aproximadamente tenemos un máximo de 1 hora, es decir, de 7 a 8 estaremos dando por finalizada la sesión. Como reitero, los temas de la sesión son debido proceso, emplazamiento, magistraturas político-jurídicas y certificación de abogados litigantes. Espero que sea de su agrado este tema elegido por nuestro estimado juez Cristian. Y también les comparto que de la misma manera como siempre y cada miércoles, lo hemos estado llevando a cabo a través de preguntas y respuestas. Este es el momento para que ustedes puedan tomar la oportunidad de, si en algún momento tienen alguna duda o quisieran saber algo más del tema o algo que necesiten saber. Bueno, pues nosotros abrimos este espacio y con mucho gusto el juez estará compartiendo pues las dudas o las inquietudes que vayan teniendo. Sin más de mi parte, les recuerdo, bueno, por último, sí quiero comentarles que tenemos nuestro canal de YouTube para que ahí puedan continuar con todos los webinars que tenemos semana a semana. Están muy interesantes y aparte, bueno, tenemos increíbles maestros que son parte del claustro docente de la Universidad Ius Semper. Ahora sí, juez, toda suya la clase, el momento y el espacio. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí presentes y bienvenido. El agradecido soy yo, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también aquí a todos los que están presentes. Qué bueno, me da mucho gusto por ahí ver, o por lo menos escuché que estaba por ahí la licenciada Normita, que fue secretaria de acuerdos en mi juzgado. Por ahí veo también a Laura, que es colega jueza, y a todos los demás, pues que igual vamos a ir ubicando por aquí. Nos pueden escribir. Yo estoy viendo aquí el chat y vamos a ir haciéndolo esto muy interactivo. Muchísimas gracias por venir. También tenemos un área de preguntas y respuestas. Esto está también muy interesante, porque acá en el chat de repente se pierde entre que nos saludamos, entre que vamos a contestar algunas cosas, tal vez un sí, no, o algo que pueda surgir dentro de la plática. Y en este otro apartadito tenemos las preguntas y respuestas puntuales que pudiéramos, obviamente, también ir contestando a la par de que se desarrolla este conversatorio. Ahí me escuchan bien, se escucha bien, se ve bien. ¿Podemos empezar? Todo bien, pues lo vemos y lo escuchamos. ¿Podemos empezar? Claro que sí. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Ahí en el chat también podemos ir haciendo pues las respuestas, ¿no? Ahí podemos ir poniendo las consideraciones que tengamos. Bueno, fíjense entonces que aquí vamos a hablar de tutela judicial efectiva. ¿Y por qué el título es tutela judicial efectiva dentro del sistema de justicia adversarial? Y tal vez dirán, ¿por qué no en? ¿No? Porque ya dentro del propio sistema de justicia adversarial es donde podemos darnos cuenta, podemos observar que en su caso la tutela judicial efectiva pues sí sufre de alguna forma una modificación sustancial al respecto, con la cual nosotros tendríamos o tenemos la obligación como juzgadores, en su caso, como servidores públicos, y de igual modo como litigantes, de hacer valerla
para cubrir, por así decirlo, lo estatuido por el artículo 1 de la Constitución Federal, ¿no? Que a partir del 2011, bueno, se nos hace más patente, pero fíjense ustedes que ya pasaron 10 años de esa reforma y apenas le estamos encontrando el sabor a la misma, ¿no? Apenas como que nos cayó el 20. Gracias, Raquel, por estar presente. Apenas como que nos cayó el 20 de que lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Que realmente está muy bonito en la teoría, que está muy bonito lo que se cuenta y lo que se dice sobre la tutela judicial efectiva y sobre un montón de cosas más, ¿no? No por nada México es uno de los países que tiene las mejores leyes del mundo, ¿no? Se dice que México es el que tiene las mejores leyes del mundo, si no está muy próximo del top 10 tal vez. Sin embargo, en nuestro país, desafortunadamente, las leyes están muy bonitas, pero realmente no se cumplen. Realmente no se cumplen. Ayer antier estaba escuchando a un colega mío, incluso amigo, que estaba haciendo referencia a un proceso administrativo respecto a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable en la ciudad de Colima y Villa de Álvarez. Para los que no saben, yo vivo en Colima y ejerzo en Colima. Colima es un estado chiquitito. Uno de los, en años pasados, de los mejores también estados para vivir, ¿no? Con una mejor calidad de vida que ahora nos ha también, híjole, la violencia nos ha trastocado ya muchas de nuestros privilegios, ¿no? Pero en fin, estaba escuchando a mi colega decir que efectivamente no se había seguido el procedimiento como lo establece la ley para la designación, en todo caso, de el presidente o director de esa Comisión Intermunicipal de agua potable, ¿no? Y reflexionaba al respecto porque la ley establece de alguna manera los requisitos técnicos incluso de que tiene que tener el titular de esa dependencia. Y la verdad es que está muy padre, ¿no? Está muy padre que diga que tenía que tener experiencia, en su caso, reconocida en materia de aguas. Y finalmente, a quien se designó, por lo menos, no se acredita o no es del dominio público, que tenga esa experiencia que en todo caso la ley determina para ese puesto. Y ahí es donde entra nuestro tema, ahí es donde entra la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque al final del día es muy bonito, está muy padre en la teoría. La Corte ha emitido tesis, ha emitido jurisprudencia, ha emitido criterios que si tú los lees, que si los lee cualquier investigador en su caso, extranjero, voy a poner el ejemplo que no sepa de nuestra realidad, pues la verdad es que queda maravillado porque realmente lo que se dice es pues muy bueno, ¿no? Muy bueno para el derecho, para la justicia. Pero nos hace falta transitar hacia hacer realidad eso que se plasma en nuestras leyes, en nuestra interpretación de la ley, de los principios, de los derechos humanos. Creo que nos hace falta transitar ese camino. Y por eso la invitación a que lo hagamos y lo transitemos juntos. Quiero decirles que en todo caso veremos tres
tres formas, tres momentos precisos respecto a la tutela judicial efectiva, que es uno en el proceso en sí, que es el debido proceso, que es el llamamiento, en su caso, a la parte contraria para que venga a dirimir una controversia. Otro, en su caso, es o atañe o tiene que ver con la estructura interna del propio órgano encargado de administrar justicia, que también está muy trastocada y que efectivamente, pues, tiene falencias que inciden directamente con la tutela judicial efectiva. Y tercer punto importante, ahora es afuera, el proceso en sí, el proceso interno del propio órgano que dictamina las cuestiones y también la parte externa, ¿no? El litigante, que es el que desarrolla el procedimiento en sí mismo, que también este sistema adversarial requiere de distintas capacidades, aptitudes, destrezas, tiene técnicas que ni se nos ocurren, ni se nos ocurrían, en todo caso, con el sistema anterior de impartición de justicia. He tenido el gran honor de capacitar a nivel nacional a colegas jueces sobre técnicas, habilidades y destrezas del juicio oral. Y me queda claro que nos queda todavía muy lejos y que el camino a transitar es largo y tortuoso de repente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Venimos de un sistema tradicional escrito, ¿no? Un sistema inquisitivo en el cual el Estado es muy metiche. Yo siempre les digo, el Estado de repente se está metiendo en las cuestiones como para salvaguardar la justicia, y en el sistema adversarial no es así, salvo las cuestiones de orden público, ¿no? Materia familiar y en todo caso penal me parece que también, pues, escudriña un poco más, pero en tanto a se refiere a materia civil y mercantil, el Estado ya no tendría que estarse metiendo demasiado en las cuestiones de los particulares. Sí, en cuanto al debido proceso y al llamamiento a el juicio correspondiente, porque ese es el bastión de el proceso, ¿sí? Sin un buen llamamiento, sin tener la certeza de que efectivamente se le llama a la otra parte para que venga y en todo caso contraríe las insinuaciones o las pretensiones o las demandas, en su caso, de su contraria, pues sin eso no tenemos un proceso. Y ahí es donde entra en todo caso nuestro primer tema. Hasta acá se va entendiendo, me ponen ahí en el chat, sí, sí, no, y si hay algo que quieran manifestar, lo podemos hacer. Quiero que sea también un tanto más interactivo, ¿no? Porque, digo, escuchar a alguien hablar sobre tutela judicial efectiva, bueno, pues lo podemos encontrar, pero aquí tenemos la oportunidad de interactuar y de decirnos, no estoy de acuerdo, está usted mal, no es lo que estimo que sea, ¿sí? Y bueno, obviamente para eso precisamente es para lo que estamos. Voy a compartirles, voy a compartirles, voy a compartirles lo que define, en su caso, los tribunales, la corte, quien de alguna forma hace estas interpretaciones. Gracias, gracias, gracias. Cualquier cosa me lo dicen, sí, por favor, si no se entiende. Fíjense lo que es más o menos la tutela judicial efectiva. La tutela jurisdiccional, dice por acá esta tesis,
Dice que se ha definido como el derecho de toda persona para acceder, aquí tenemos, de manera expedita a tribunales, expedita, esta es otra gran palabra, ¿no? Es una gran palabra que, ¿qué significa expedita? ¿A qué nos referimos? Acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales. Y aquí también, en cuanto a la independencia, pues tiene que ver mucho también con las estructuras orgánicas de los poderes judiciales, para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas. Es bien importante, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso, donde se respeten ciertas formalidades, se emita la resolución que decida la cuestión planteada. Y en su caso se ejecuten las decisiones. Esto de entrada ya nos dice o nos da un buen panorama de lo que es la tutela judicial efectiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a irnos a esta otra jurisprudencia, que de aquí, ahora sí, casi que no nos vamos a mover. Fíjense esta jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la tutela judicial efectiva en relación con los formalismos procesales. ¿Qué entendemos también por tutela judicial efectiva? Bueno, todas aquellas herramientas que nos permitan realmente darle solución a las controversias de una manera eficaz. ¿Cuál es la manera eficaz que encontramos de darle solución a las controversias? Bueno, pues el proceso. El proceso en sí nos lleva a la justicia. No hay justicia sin un proceso, ¿no? Es el canal que nos permite visualizar, en su caso, la posibilidad de que alguien en justicia, ¿verdad?, entre comillas, ¿sí?, no resuelva tal o cual problemática. Y para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos al respecto. Ciertos requisitos al respecto. ¿Para qué? Para que en todo caso ese proceso sea válido y tenga como resultado una supuesta justicia. Si ese proceso se corrompe, entonces se dicte lo que se dicte, se resuelva lo que se resuelva, se entiende que eso que está resuelto no es o no se considera como justicia. Recuerden ustedes la teoría del árbol envenenado de nuestros amigos americanos, en la que se establece de alguna forma que si el árbol se encuentra envenenado, pues cualquier fruto que provenga de ese árbol, pues también se considera envenenado, ¿no? Por lo tanto, pues no es viable para poderse comer, ¿no? Para poderse digerir, en su caso. Pues básicamente el debido proceso es lo mismo. Es ese árbol, es ese tronco, es ese, si se corrompe, si tiene un agujero por ahí, pues se, pues deja de surtir en todo caso sus efectos. Hasta aquí vamos bien porque por ahí vi que tenía conexión estable y no quiero que se nos pierda absolutamente nada. Todo bien, juez. ¿Todo bien? Perfectísimo. Entonces, vamos otra vez, ¿eh? Fíjense qué dice. El artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de privilegiar la solución de conflictos por sobre los formalismos procesales, con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Esto también es fundamental, porque estamos muy acostumbrados también a ser muy rígidos, a ser muy cuadrados, mientras que en todo caso se cumplan con
los formalismos procesales, podríamos nosotros privilegiar la solución de los conflictos flexibilizando todas estas cuestiones. Pero ojo que esto es muy importante, porque se nos olvida mucho que para lo que estamos los jueces o para los que estamos los funcionarios judiciales es para disolver las controversias, no para resolverlas. Porque las resolvemos una vez y las resolvemos otra vez y las resolvemos otra vez. Y ese re que está ahí antes de solver, ¿sí? De solventar, ese re, pues que está antes de la solución, ¿sí? Siempre nos remite a otra vez y otra vez y otra vez. Escúchenlo como el repetición, como el retorno y regreso. En cambio, si nos acostumbramos de alguna forma a que los conflictos se disuelvan, entonces ya entramos a otra dimensión del derecho, en donde realmente nos interese disolver los conflictos, que realmente nos interese que las personas ya no acudan con nosotros, que ya no acuden con nosotros, que ya su conflicto se disuelva en su caso, ¿sí? Y que continúen con sus relaciones comerciales en su caso, que continúen con sus relaciones familiares, que continúen con sus relaciones buscando esta cohesión social que con el dictado de una sentencia que resuelve, escúchenlo ahí, que resuelve, pues generalmente tenemos esta disyuntiva, uno gana y el otro pierde, ¿no? Y muy posiblemente uno se va contento y el otro enojado. Y esto provoca a su vez, pues la ruptura en lo social, la ruptura en lo comercial, la ruptura en cualquier relación o ámbito en el cual se desarrollen las personas. Y ahí es donde también entra nuestra capacidad, vamos, de establecer mejores soluciones a los conflictos. Ahí vamos, Mario, ahí vamos. Ahí vamos, vamos a llegar a esto frente a las normas procesales, el alcance del tercer párrafo. Muy bien. Entonces, fíjense cómo este deber impuesto a los tribunales, les decía, tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso, ¿sí? Se tienen que respetar en su caso las formalidades esenciales del procedimiento. Si no le doy la oportunidad al otro, ¿no?, de que se manifieste, pues entonces yo, en su caso, pretendo disolver el conflicto sin darle oportunidad a la otra parte de que se manifieste, pues entonces estaría violando, sí, el derecho de las partes en el proceso. Por lo tanto, pues no sería muy conveniente. Siempre y cuando se cuiden todos estos derechos, entonces podemos flexibilizar el procedimiento. En este sentido, entonces, el primero de ellos, ¿sí?, es el de igualdad procesal. Y aquí viene el alcance que dice, o que pregunta Mario. El primero de ellos, entonces, es el de igualdad procesal, ¿sí?, que es el de exponer sus pretensiones y excepciones. Y voy paso a paso hacia lo que tiene que ver con el emplazamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien la pretensión del actor está cubierta, porque vamos, yo acudo al órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional pues me emite un acuerdo de inicio a mi procedimiento, pues yo ya estoy cierto de que efectivamente tengo la oportunidad de exponer mis pretensiones. Pero en el caso de las excepciones, acá viene una gran interrogante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para asegurarnos de que efectivamente la parte contraria se dé por enterada? Se dé por enterada de
el procedimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Si bien está bien bonito la igualdad entre que uno accione y el otro se defienda, sí, claro, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Realidad? Bueno, este es el segundo de los derechos, que es el del debido proceso. Ahí es donde nosotros podemos de alguna manera medir si efectivamente el contrario al pretensor, ¿sí? Fue llamado a el procedimiento y fue llamado debidamente, ¿no? Respetándose las formalidades esenciales, ¿ok? Pero, ojo, porque estas formalidades esenciales del procedimiento, otra vez me dio la alarmita, me dicen si no se escucha algo, si se escucha entrecortado, ¿va? Estas formalidades esenciales del procedimiento están muy bonitas. Realmente, en el papel, es posible cumplirlas. Formalmente, si nosotros podemos hacer un checklist de lo que, y en todo caso ya la Corte ha determinado respecto a los emplazamientos, ahora ya en materia de oralidad, ¿sí? Podemos determinar que efectivamente establece ciertos requisitos, que se te cerciores de que es la persona que ahí vive, que lo harás en todo caso con algún dependiente, que ese dependiente pues de alguna razón de por qué es dependiente o especifique, ¿sí? Ahora, agregaron también la certificación de los documentos, en su caso, que se le entregan a la parte que corresponda, y con todos estos requisitos, entonces, de alguna manera, se puede interpretar que fue debidamente llamado a juicio aquel al que fue llamado, ¿no? Sin embargo, en la práctica sucede algo muy interesante, que esto ya le compete al juez, en su caso, valorar, de acuerdo también a las consideraciones establecidas para el llamamiento a juicio, que es, como ustedes lo saben, pues es el bastión fundamental del procedimiento. En este sentido, entonces, tenemos que también se ha establecido la necesidad de que se corrobore o se tenga certeza en cuanto, a ver, ¿dónde está? Estoy buscando, se tenga certeza en cuanto a que se le haya llamado realmente, o que se haya más bien no llamado, porque se le llama, que se haya enterado realmente la persona, el justiciable, de que tiene una demanda en su contra. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente tenemos que, o por lo menos yo tengo esta inquietud y me gustaría que ustedes también reflexionaran sobre el tema. Yo tengo esta inquietud y me pregunto, generalmente, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué tantos procedimientos? ¿Por qué tantos procedimientos se siguen en rebeldía? ¿Sí? 2. ¿Por qué en su caso, con cantidades estratosféricas de dinero en juego, acuérdense que yo estoy en un juzgado mercantil, ¿por qué
la parte que tiene que venir a defenderse de esa pretensión, de esa demanda en su contra, no viene al procedimiento. No le interesa. Si le están demandando 1 millón de pesos, 2, 3, 5, 800,000, 750,000, lo que fuere, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene a defender su causa? Y eso me llama a mí mucho la atención. Y quiero, de alguna manera, que también podamos interpretar y podamos definir que no solo se trata de los elementos formales que están establecidos en ya la jurisprudencia para tener por válido un emplazamiento, sino que también seamos un tanto más críticos y objetivos al momento de poder tomar una decisión al respecto y en su caso utilicemos nuestro criterio para poder defender que las formalidades esenciales del procedimiento, que el emplazamiento, que el primer llamamiento a juicio sea el primer bastión del proceso. Sin eso, les decía, todo se cae. ¿Cuántos asuntos no se han caído porque en el amparo ya ejecutados, ya prácticamente después de 5 o 10 años, presentan el amparo y establecen los colegiados que, en este caso el juzgado de distrito, ¿no? Que hubo un emplazamiento indebido. Y por lo tanto, entonces, todo lo actuado viene para atrás, queda nulo y entonces volvamos a iniciar. Es un terror, al final del día es un terror, ¿no? Sí, tal cual, Víctor, ¡pum! Se acabó todo, ¿no? Y efectivamente, sobre este tema es o versa la tutela judicial efectiva. A ver. Voy a irme a la búsqueda de esta jurisprudencia porque me pasó a tenerla aquí a la mano. O sea, la tengo, la tengo en físico. Pero, fíjense aquí. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Emplazamiento de juicio oral mercantil al alcance de la expresión signos exteriores del inmueble, dice. ¿Sí? La disposición normativa apuntada establece, entre otras cuestiones, que en la diligencia del emplazamiento al juicio oral, el notificador se identificará ante la persona y asentará tal, así como los signos exteriores, bla, 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 ¿sí? Este requisito obedece a la necesidad de cuidar, ahí viene lo importante, la efectiva realización del emplazamiento, que si bien ya de suyo constituye el acto procesal de mayor entidad en todo proceso judicial, lo decíamos, tratándose del juicio oral, este es un punto muy importante porque acuérdense que ya es un sistema adversarial, ya no es un sistema inquisitivo en donde el Estado ¿sí? interviene mucho, no, en el adversarial no, en el adversarial somos simples árbitros, las partes son las que dirimen su controversia y nosotros simple y sencillamente cuidamos. Eso tiene mucho recelo todavía. Mis compañeros jueces no me lo van a negar, en su caso hemos tenido discusiones álgidas al respecto sobre este tema porque todavía pretendemos nosotros inmiscuirnos mucho en las... Más bien no es así como este sistema adversarial funciona. En fin, tratándose del juicio oral, adquiere una mayor importancia, decíamos, que justifica la exigencia al actuario judicial
de cumplir con una serie de requisitos adicionales a los que tradicionalmente se establecían para su práctica. ¿Sí? Acá lo quieren también solventar, pues dice, ante la supresión de las notificaciones personales durante el juicio, debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra. A ver. Ahora sí pregunta, porque Dios mío, se nos pasa el tiempo rapidísimo. Y vamos en el primero. Ahora sí pregunta, a ver. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ahí? Ahí me contesta. ¿Por qué creen ustedes que se eliminaron, ¿sí?, las notificaciones personales? ¿Por qué creen? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es que se le ocurrió al legislador simple y sencillamente decir, vamos a eliminarlas? ¿A qué se debió que se eliminaran las notificaciones personales? A ver, alguien que se anime. Carolina Neri, ¿se puede certificar para darle certeza a quien efectuó el cotejo que efectivamente es lo que el secretario de cotejo? Sí. Eso en cuanto a la certificación, ¿verdad? Bien, sí. Se da por visto para agilizar el procedimiento de oralidad. El estar presente, agilizar el procedimiento. ¿Ok? Bien. Tiene que ver con un sentido de, para evitar nulidades procesales y el retardo del juicio. Bien. ¿Ok? Con el fin de agilizar los procedimientos, ya que muchos litigantes se han escondido para retrasar los juicios. Bien, para agilizar el procedimiento. Perfecto. Sí, una de ellas es esa. Y la otra es que nos remite a un procedimiento de corte adversarial para dar más rápido ese procedimiento. Bien. Nos remite a un procedimiento de corte adversarial. ¿Por qué? Porque acá a quien le interesa que se resuelva su conflicto, pues es a la parte interesada, no es realmente al Estado en su caso, a quien le interesa. A quien le interesa, como dicen, ¿sí? Entonces, bueno, tienes que estar al pendiente, tienes que estar atento incluso a las resoluciones que se dicten. ¿Por qué? Porque yo te quiero atento, te quiero aquí, te quiero interesado en resolver tus controversias. Te quiero realmente presente en mis audiencias para dar igualdad a las partes. Bien, efectivamente, ¿sí? Te quiero aquí, ¿por qué? Porque el principio de contradicción se tiene que, en su caso, explotar al máximo, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes, en todo caso, que se estableció también de nueva cuenta la multa por no acudir a la audiencia preliminar? ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque quiero que resuelvas, porque quiero que disuelvas tu conflicto. Yo, Estado, sí me interesa que lo disuelvas, pero a ti, justiciable, te tiene que interesar muchísimo más resolver tu problemática. Y por tanto, entonces, pues se estableció una sanción pecuniaria. Pero realmente, si nos vamos a la naturaleza del sistema adversarial, podría ser una consecuencia, ¿sí? Tenerle por incluso hasta no contestada su demanda, ¿no? Si no vienes, entonces no te interesa lo que estás sosteniendo o lo que estás aduciendo en tu contestación, y eso nos pasa muchísimo con los bancos, con las aseguradoras, con ciertas instituciones que ya tienen sus contestaciones de machote y que básicamente solamente contestan por contestar, ¿sí? Y obviamente pues no van a las audiencias, ¿no? Y al final se convierte en un procedimiento muy ocioso, porque pues ¿qué estamos haciendo allí en una audiencia preliminar? Para el que más o menos sabe del proceso oral, pues, ¿qué estamos haciendo allí sin partes, o por lo menos sin una parte contendiente? Sí, en todo caso, lo que vamos a hacer es, pues, tratar de explotar, les decía, el principio de contradicción. También al terminar la audiencia quedan notificados, efectivamente, ¿sí? Por lo tanto, en cada rama del derecho, pues así es como el sistema adversarial, o esta es la naturaleza del sistema adversarial.
No te voy a estar buscando. Yo como Estado no te voy a estar buscando. Qué flojera. Qué flojera estarte buscando para que en todo caso, ¿sí? Vengas y resuelvas tu problemática. Pues se supone que a ti te interesa resolver tu conflicto. O estamos hablando de otra cosa. O estamos hablando de otra cosa. Porque volvemos al punto. Qué casualidad, yo les decía, qué casualidad que te demandan 2, 3, 5 millones de pesos y tú no vienes a contestar y a ti no te interesa que te demanden 5 millones de pesos, ¿no suena a otra cosa? Les pregunto. ¿No suena a otra cosa? Y en todo caso, ¿a qué pudiera sonar? ¿O qué se pudiera interpretar de una falta de atención de una demanda equivalente o en donde a mí me reclaman un par de milloncitos de pesos? A ver, ¿qué pudiéramos interpretar? Dos cosas, ¿eh? Dos cosas pudiéramos interpretar. Dele, 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 dele. Piénsenmelo, piénsenmelo. O está fallando el internet y no veo aquí respuestas. Una simulación. Bien, esa es una. La otra. La otra. Falta de interés judicial. Puede ser, pero 2 millones de pesos, falta de interés. Evadir un adeudo. Puede ser, pero ¿lo evades? ¿Lo evades no acudiendo a resolverlo? ¿No acudiendo a la justicia? ¿Realmente lo evades? ¿Sí? Que las prestaciones reclamadas son ciertas, sí, pero si son ciertas, por qué no acudes? Y de alguna forma tratas de resolverlo. Para efectos fiscales puede ser, que también tiene que ver con una simulación, ¿no? ¿Sí? O sea, una falta de, en todo caso, responsabilidad puede ser ahí, ¿sí? Pero la otra también puede ser que no se haya hecho el emplazamiento adecuadamente. ¿O a poco no? Realmente no se le llamó y nunca se enteró. Muy posiblemente. Lavado de dinero también. ¿Sí? Pero ya te dice otra cosa. ¿Ok? Acá entonces lo que nosotros tenemos que cuidar como tutelantes de una jurisdicción, eh, de una jurisdicción efectiva, es precisamente que, primero, no sea una simulación, ¿sí? Y segundo, o yo creo que he dicho al revés, primero que se le llame, o sea, que realmente se haga sabedor esa persona de que tiene un procedimiento en su contra. Y si es así, entonces, que en todo caso no sea una simulación. ¿Sí? Se esconden bien, puede ser. Pero entonces, tráelos a juicio, ¿sí? Tráelos a juicio. Los quiero ver, ¿no? El sistema adversarial es, yo te quiero ver aquí en el procedimiento, ¿ok? Se pueden cumplir con todas las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Pero si a mí algo me dice que eso no cuaja, eso no cuadra, como que es algo que por sentido común puede no ser que el demandado haya sido notificado adecuadamente, pues entonces yo, aún y cuando todos esos rubros que tiene que cubrir, en su caso el actuario, para cerciorarse de que efectivamente se realizó en ese domicilio, pues también nosotros tenemos un cierto sentido común y tendríamos que en todo caso desarrollarlo y justificarlo para efectos, en su caso, de nulificar ese emplazamiento y volverlo a efectuar. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿sí? Somos maestros de la simulación, los abogados somos maestros de la simulación. Puede estar ahí una persona muy aleccionada al respecto y decir que sí es la empleada, que sí es su tío,
que sí es su primo, que sí efectivamente es su casa, que todas las particularidades del caso y al final del día, en realidad, no se le está haciendo saber o a la persona indicada que tiene una demanda en su contra. ¿O a poco no? Digo, no estoy tampoco descubriendo el hilo negro, es parte de las viejas también estructuras que teníamos del sistema tradicional, que de alguna forma son vicios que nos hemos traído también al sistema oral y que realmente me parece que tenemos que empezar a erradicar este tipo de conductas o acciones, ¿no? Que se presumen, obviamente. Yo no estoy diciendo que así lo sea, pero que realmente de las constancias se pudiera presumir una actuación ventajosa, ¿no? También, en su caso, ¿no? De la parte accionante, ¿sí? Desleal, diría yo, desleal. Y la otra, por supuesto, es que la gente se está escondiendo. Bueno, puede ser que sí, también. También, o sea, no. No es que haya de uno y del otro, no. O sea, aquí hay de todo. Con la constitucionalización de la tutela jurisdiccional de los derechos, el eslabón entre el derecho material y el procesal se da por medio del derecho fundamental concesión de tutela. ¿Va? Si la falta, una de las partes debe notificar, se acusa la rebeldía en que ocurre y se tienen por cierto los hechos de la demanda. Así es, efectivamente, ¿sí? Pero acuérdense que estamos en un sistema adversarial, entonces yo tengo que cuidar, ¿sí? Como dice acá la jurisprudencia, ¿sí? Estamos en un sistema adversarial. La tutela judicial efectiva dentro del sistema de justicia adversarial. En un sistema de justicia inquisitivo no lo alego. Ahí dice, ahí se establece, ahí están los parámetros con los cuales se puede medir que un emplazamiento es o no es, eso no es, válido. Sí, por supuesto, ahí está. ¿Sí? En un sistema adversarial, a mí, como juzgador, a los que nos encargamos de eso, nos da la facultad y nos da la potestad, ¿sí? De, en todo caso, adquirir mayor certeza sobre, ¿sí? El llamamiento, por ser el primer bastión de el procedimiento en sí, porque si se quebranta ese lugar, pues entonces todos los demás derechos fundamentales de debido proceso, pues están de entrada, tronados, ¿sí? A ver, dice por acá, a ver si se ve mi cursor, sí, yo me acordé que sí me habían dicho, aquí está, ¿sí? Debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra. Ahí está. Debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento de la instauración de un proceso judicial en su contra. ¿Sí? Es lo que yo les digo. Qué bonito se ve aquí. Qué bonito se ve en la teoría. Qué bonito se ve en esta jurisprudencia, que es, si no mal recuerdo, qué bonito se ve en esta jurisprudencia, ¿sí? Pero al momento en que lo llevamos a la práctica, esa mayor certidumbre, ¿en qué se convierte esa mayor certidumbre? ¿Cómo podemos nosotros, como juzgadores, incluso como partes en el procedimiento, darle vida a este tipo de sentencias, a este tipo de mandamientos que se establecen y no únicamente pasárnoslo de largo como decir, sí existe mayor certidumbre que el demandado. Sí, cómo no. Claro, por supuesto, lo damos por supuesto de que existe mayor certidumbre. ¿Y cómo? ¿Y cómo te das cuenta de que existe mayor certidumbre? La mayor certidumbre de que el demandado fue llamado a juicio es que venga a mi tribunal, es que me conteste en todo caso la demanda. Esa es la mayor certidumbre de que el demandado fue llamado a juicio. ¿Cierto o falso? A ver, chat. Para eso existe notificación por edicto. Si el edicto pero eso no hace efectiva la justicia, solo la hace más costosa y por ende es eficaz.
Es que volvemos a lo mismo, nos traemos de alguna forma, tropicalizamos, ¿no? Todos aquellos aspectos del sistema tradicional anterior y nos convencemos o nos imaginamos de que efectivamente es efectivo un edicto como para llamar a una persona. Eso, o nos convencemos, nos hemos convencido de que efectivamente lo que se establece en la ley es justo por el solo hecho de que se establece en la ley. ¿Sí? Hablaremos también de medidas precautorias. Acá ya se nos fue el tiempo. Lo bueno que yo pedí prórroga para el siguiente miércoles y a lo mejor algunos otros, si me lo permiten. Pero también en medidas precautorias, por ejemplo, tenemos que pensar y que analizar si efectivamente lo que dice la ley es justo o no es justo. O sea, nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a pensar que si lo dice la ley es que lo tenemos que hacer y no. Y la verdad es que no. Para eso también existen los controles ex oficio. ¿Ok? Pero en fin. ¿Sí? Y acá establece también, ¿sí? La posibilidad, yo aquí me gustaría puntualizar que tendríamos que hacerlo obligatorio de allegarnos de otros medios para integrar nuestras actuaciones, como puede ser los usos de nuevas tecnologías que permitan tomar imágenes o alguna otra, hasta videos, yo que sé, realmente, quien está siendo llamado, en todo caso, es la persona que tiene que ser llamada, y en su caso, que nos dé la certeza de que efectivamente fue llamada y fue enterada del procedimiento que nos ocupa. En la actualidad, ¿quién no trae un teléfono celular con una cámara? Y esa cámara, pues es del actuario, y ese actuario tiene fe pública, y esa fe pública nos puede dar lugar a, en su caso, tomarle una fotito, a ver, usted está recibiendo, ¿quién es usted? Bien, bienvenido, venga la foto, sonríe a la cámara, ¿sí? Y en su caso, ya poderla cotejar por si no contesta, y en todo caso que se haga la relación, si efectivamente la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, ojo porque, en su caso, acá, su vaguedad, ¿sí? ¿La vaguedad de qué? De la certeza. Debe existir mayor certidumbre. Debe existir mayor certidumbre de que el demandado ha adquirido pleno conocimiento. Su vaguedad impide tener por satisfecha la formalidad apuntada y en todo caso conduce a la nulidad de la diligencia correspondiente. Por eso, la tutela judicial efectiva dentro del sistema de justicia adversarial, ¿sí? Compartan las jurisprudencias vía WhatsApp a los participantes del seminario aprovechando el uso de las nuevas tecnologías. Por supuesto, por supuesto. De hecho, aquí la puedes tomar también, ¿no? Aquí está el número de registro, pero se las comparto con gusto. ¿Correcto? Bien. ¿Y a qué nos lleva esto? A determinar que en su caso, por falta de, a ver, déjenme buscar esta otra. 20, 22, 118. Que es una jurisprudencia por contradicción. A ver, fíjense en esta. Fíjense en esta. Aquí. La falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen, les decía, a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. ¿Sí? Y aquí es donde decían por ahí sobre la certificación y cotejo.
al realizarse, esta es una jurisprudencia relativa a los documentos, certificación relativa del notificador, ¿ok? Tiene que en todo caso certificar cuáles son los documentos, que le está, o con los que le está corriendo traslado al demandado, ¿sí? Realizar la certificación relativa. Ahí está. No me acuerdo quién estaba haciendo cierto comentario, ¿sí? Entonces, de ahí proviene esta primer charla sobre tutela judicial efectiva dentro del proceso, dentro del sistema de justicia adversarial. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Les voy a platicar un caso que nos ocurrió en el tribunal y por el cual a mí me llamó mucho la atención este tema. Porque resulta que demandaban por angas o marangas 16 millones de pesos. 16 millones de pesos. Ni 3 ni 5 pesillos. 16 millones de pesos. ¿Sí? Le demandaban esa cantidad a cierta persona, hasta cierto punto reconocida también. Recuerden también que Colima es un estado muy chiquito. De alguna forma también se conoce cierta gente, ¿no? Y eso nos da miedo utilizarlo, pero eso es importante porque es parte de nuestro criterio del juzgador. El juzgador tiene que en todo caso evaluar todas las circunstancias específicas del caso y no solamente irse por, les decía, lo que establece la ley. Cuando veamos, si es que me lo permiten, medidas precautorias, ahí vamos a ver que obviamente las circunstancias particulares y en todo caso de dominio público, como fueron lo de la pandemia y como todos los comercios o la mayor parte de los comercios también tuvieron muchos problemas y incluso nos tronaron y hasta están en quiebra, pues obviamente tenemos que tomarlo en consideración. No es que seamos ajenos a esta problemática. Creo que nosotros como juzgadores y también como abogados litigantes y como funcionarios, pues tenemos que en todo caso también apelar a nuestro sentido común, ¿sí? Dejar en su caso aquella, yo les llamo práctica de repente horrorosa, de creernos que efectivamente si lo dice la ley es porque es justo. Si lo dice la ley en todo caso es porque es legal, porque se atiende a una legalidad. Pero si realmente estamos buscando la justicia o estamos buscando por lo menos una mejor convivencia, una paz, una armonía social, que eso es lo que realmente nos interesa o nos debe de interesar, tanto abogados litigantes como a impartidores de justicia, pues entonces tenemos que apelar también al sentido común y a los entornos y circunstancias particulares del caso. En ese sentido, entonces, les decía, 16 millones de pesos, cierta persona de algún renombre, y en su caso, fíjense en lo que ocurría. Lo que ocurría era que se le requirió, en su caso, se le requirió extrajudicialmente en un domicilio que se establece en la demanda, ¿no? Por supuesto, y en la relación de los hechos. Y al momento de solicitar el emplazamiento, se le solicita en otro lugar. Y en otro lugar incluso fuera del estado. ¿Sí? Eso ya da cierta curiosidad, ¿no? Entonces, una vez que se realiza dicho emplazamiento, ¿sí? Por medio de exhorto, pues, ¿qué creen? Por supuesto no contesta, ¿no? No
contesta la demanda. Y se le acusa la rebeldía. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos y con los elementos fundamentales. Ojo, ¿sí? La diligencia de emplazamiento no es que haya tenido falencias, o por lo menos, no es que haya tenido falencias, supongamos. Creo que sí tenía por ahí también falencias, ya me acordé. Pero digamos que no tenía falencias, ¿sí? Digamos que todos los elementos formales para declarar válido un emplazamiento se colmaban, ¿sí? Aún así, esta circunstancia y esta situación a mí me llevó a pensar en lo particular. Ojo, esto es la gran ventaja también que tiene este sistema y por eso a mí me encanta y estoy enamorado de él porque tenemos mucho margen de acción los jueces, mucho margen de acción. Y también los litigantes, porque con el argumento que en todo caso el litigante haga, pues se abren los caminos. Al final del día, pues estamos nosotros los jueces para que nos convenzan con los argumentos, ¿sí? Y si a mí me convences, pues bueno, no estamos buscando la verdad histórica, estamos buscando la verdad convencional. Convénceme, ¿sí? Vénceme con argumentos. Y si tu versión de hechos, que es la teoría del caso, en su caso, valga la expresión, ¿sí? Pues es convincente, pues entonces no hay por qué no dictar una resolución a tu favor, ¿no? Sin embargo, bueno, continuando con el punto en el que estaba, entonces en ese sentido, se declaró nulo ese emplazamiento. ¿Por qué? Porque realmente, considerando los aspectos subjetivos y la facultad que nos concede la ley, que podemos nosotros extraer de esta tutela judicial efectiva, ¿sí? Que a nosotros nos compete y que realmente en esta parte del procedimiento y en el sistema adversarial es prácticamente la única en la que nosotros podemos oficiosamente cerciorarnos de que efectivamente se cumplen con estas formalidades esenciales del procedimiento. De ahí en más, si tú vienes al procedimiento y si tú empiezas a litigar tu asunto, bueno, pues entonces ya te dejaré que lo hagas, ¿sí? Y de alguna forma a medias, porque efectivamente también, desafortunadamente, nos ha tocado que pues tenemos que advertirle a la parte que el abogado no está haciendo su trabajo o no conoce el procedimiento con el cual vamos a llegar a un dictado de justicia, ¿sí? Y pues obviamente tenemos que advertirlo y en su caso hasta suspender audiencias porque pues no se conoce del procedimiento. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que salvaguardar, ¿sí? Al justiciable. Y en su caso también, reprocharle al abogado que pues es el canal de justicia. No podemos llegar a una solución justa de una controversia si el canal por el cual vamos a llegar a esa solución pues no cumple con los mínimos indispensables para que en su caso pueda ser defendible ese caso. Ahí entra también la tutela judicial efectiva, ¿sí? Yo les decía que también los abogados litigantes en su caso tienen, ¿sí? Y nosotros también tenemos esta obligación, en su caso, de contribuir con la paz social y con la disolución de las controversias, y en su caso, que haya nuevamente una cohesión social, un entramado social sano y armónico. En ese sentido, entonces, se declaró nulo ese emplazamiento toda vez que
no había la certeza, ¿sí? Del de la voz. Hay una certeza de que efectivamente se le haya llamado a el demandado por estas cuestiones. A ver, lo requieres en un lugar y luego lo emplazas en otro. Se me hace raro. Luego, 16 millones de pesos y no viene a defender su causa. Se me hace raro. Pudieran decir algunos o pudieran defenderlo, y estoy de acuerdo, pudieran defenderlo. Bueno, puede ser una estrategia de litigación, puede ser que su teoría del caso sea no voy a contestar. Bueno, puede ser, ¿sí? Pero, bueno, a mí ya me da ahí una mala espina y entonces yo tengo en todo caso que cuidar, ¿sí? Y tutelar la jurisdicción a efecto de que en su caso, pues lo que haga, pues no sea ocioso, que realmente todo el gasto del Estado, toda la energía que se invierte en los procedimientos, todo el desgaste emocional que lleva a eso, pues nos lleve a una solución satisfactoria y no nos lleve a falacias que al final del día decía, Víctor, me parece, pum, ¿no? Te truena todo y viene para atrás completamente todo. ¿Y dónde quedó? Les decía, la energía, el gasto, las emociones, el tiempo, el dinero y todo lo correspondiente. ¿Por qué? Pues porque el árbol se envenenó. Mejor cuidar y darle certeza, ¿sí? Y tutelar este gran derecho para que no llevemos procedimientos ociosos. A ver, Marisa dice, también existe otro problema que los estados se fabrican sus sistemas. En Querétaro se fabricaron el Cosmos, que es absolutamente violatorio de debido proceso. Hacen cada cosa. A ver, Marisa, cuéntanos qué es el Cosmos. Esto está interesante. Puede decir que no fue emplazado por estrategia para apelar. Puede decir muchas cosas, Raquel. A ver, ¿le podemos dar lugar a Marisa? Eso está interesante, lo que se fabricaron el Cosmos. Claro, juez, ¿quiere que le dé acceso a su voz? Sí, por favor. Por favor, a ver, Marisa, cuéntanos eso del Cosmos. Eso está interesante. Y luego de Querétaro, mi esposo es de Querétaro. No quiero saber de dónde viene todo eso. Me parece que no se pudo conectar su audio, juez, pero bueno, podamos continuar aquí. ¿No se pudo conectar su audio, Marisa? Ahí está. ¿Ya quedó? ¿Está en verde? No. Ah, ya, me parece que ya está logrando conectarse. A ver, Marisa, adelante. Buenas tardes, maestro. Bueno, noches ya. Noches. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Bueno, acá en Querétaro se fabricaron este sistema que le comento del Cosmos, en el sentido de que, ejemplo, esto es en materia penal. Ejemplo, en las audiencias de vinculación a proceso, pues no vinculan. O sea, en las audiencias intermedias, por ejemplo, el Ministerio Público pues nada más da cierta lectura mínima a la acusación sin señalar ni los medios de prueba, ni el pago de garantía, de los daños, nada. Y ya nada más dice, y que se me acepte todo lo que ya presenté por escrito. También esa parte, pues obviamente viola todo el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues también hacen cosas así de, ¿cómo qué otra cosa rara? Los litigantes que no son adscritos al Poder Judicial, en el caso, podemos litigar y nos pagan por destajo, como si fuéramos ministerios públicos, ¿me explico? A ver, ahí no te entiendo. A ver, otra vez. Sí, haga de cuenta, ejemplo, usted es abogado particular, ¿no? Entonces, se le da la oportunidad de hacer prácticamente el trabajo de un ministerio público y le pagan por destajo, así. ¿A poco no está raro el asunto? Por eso le digo que es absolutamente violatorio de todo derecho fundamental. Hacen cosas muy raras. Entonces, pues de ahí que obviamente la saturación de juicios de amparo y además de ello, pues
pues nulidades de todo lo que a usted se le ocurra, ¿no? Así, Sí. así de complicado está el asunto. Wow. Y la, Adelante. Adelante, adelante, no te escuché ya. perdón, ya, ahí. Sí, ahí te escucho. Entonces, y las policías investigadoras pues no investigan, cuando hay alguna incidencia, los policías pues dicen que no tienen facultades para tomar declaración de alguna persona que esté de testigo, es decir, no cumplen con el protocolo del primer respondiente. Y entonces así hay órdenes de arrestos, y no lo hacen así, porque el sistema pues dice que no. Ese es el problema gravísimo que tenemos en materia penal en Querétaro. Sí, gracias, Marisa. Sí, es un problema gravísimo. Yo siempre les digo en las clases, el desde dónde vemos lo que vemos es fundamental. Nosotros tenemos que enseñarnos nuevamente a mirar las cosas desde otro lugar. Desde dónde vemos lo que vemos depende de lo que vamos a ver. Me explico. Si nosotros vemos, ¿sí?, a la justicia desde el lugar tradicional desde el que siempre la hemos visto, y lo único que pretendemos es, porque pasa y sucede, acá está el ejemplo, y hay miles, ¿sí? Y lo único que pretendemos es como que es lo mismo, pero vamos a oralizarlo y nada más yo voy a ir a leer la demanda o a pararme ahí a decir cualquier cosa, pues estamos muy equivocados realmente. Estamos tropicalizándonos, estamos trayendo todos los vicios, ¿sí? Que en su caso corresponden al anterior sistema y que por eso lo dejamos atrás, se supone, ¿no? Porque está colapsado precisamente por todo este tipo de actos, en su caso, ilícitos, por así decirlo, o hasta, pues no quiero dar demasiados, no le quiero poner adjetivaciones, pero son ya anacrónicos, ¿no? Ya la ciudadanía, ya la sociedad reclama otro tipo de justicia. Ya no está tan fácil nada más pintar un procedimiento, ¿sí? Y en su caso, imaginarnos que con el dictado de una sentencia sacada de no sé de dónde, ¿no? Se obtiene justicia. Ya creo que la sociedad también está muy cansada de todo esto. Y precisamente por ello se arman los quilombos que se arman, ¿no? La gente se está matando o está haciendo justicia por su propia mano porque no encuentra, en su caso, los canales por los cuales pueda acceder a una justicia pues mucho más sana, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a ver desde el sistema adversarial, desde los derechos humanos a la justicia, pues vamos a empezar a entender que efectivamente el sentido común también va a cobrar mucho sentido. Y en su caso vamos a entender que efectivamente se trata de disolver los conflictos, no de resolverlos. Los resolvemos una y otra vez y otra vez y otra vez y vuelven a explotar. Y realmente lo que necesitamos es que efectivamente las partes se vayan de alguna forma contentas con su sentencia, hayan ganado o hayan perdido, hayan en todo caso negociado o no. Si negocian, si concilian, si logramos que medien su problemática, pues entonces ganamos todos, porque al final del día, 9 de cada 10 convenios se cumplen. Y contrario a ello, si se dicta una sentencia o si se dictan sentencias, 9 de cada 10 sentencias no se cumplen. Es un terror. Tenemos sentencias hermosas colgadas en los vitrales de nuestra casa, de nuestras puertas, de nuestras oficinas, pero que son inejecutables. Y al final del día, ¿de qué nos sirve tener tanto papel o dictar tanto derecho si al final no nos va a solucionar absolutamente nada? Entonces, tendremos que empezar a ver, ¿sí?, desde otro lugar la justicia, desde una nueva responsabilidad social que tenemos todos hacia
lo que estamos haciendo, desde una nueva ética de los conflictos, de la solución de los conflictos. Ya esta cuestión de estar alargando los procedimientos, de que se estén escondiendo las personas, de que estemos poniéndole trabas a la actuación, en todo caso, del Estado para llegar a una solución, pues ya tendremos que dejarlas atrás. Parte de este sistema es precisamente, pues, adoctrinarnos en él y defender con argumentos sólidos nuestra postura. Y si no tenemos argumentos, pues entonces negociar el asunto. Pero realmente se han visto también muy evidenciados algunos abogados al respecto, porque siguen muy anclados al otro sistema y pues realmente en un sistema de audiencias, en un sistema adversarial, como les comento, pues estás ahí al frente del juez, al frente de tu contraparte, con público en su casa, te están videograbando, ¿sí? Y bueno, pues ya no puedes decir cualquier tontería, realmente ya tienes que en todo caso defender tu postura con argumentos sólidos, jurídicos, fácticos, recuerden la teoría del caso, ¿sí? Probatorios en su caso, que te permitan, ¿sí? Tener una estrategia, un planteamiento válido para que lo puedas llevar a el convencimiento del juez. Si no lo tienes, no te metas en eso. Empieza a negociar, empieza a ser ético y responsable con tu cliente y decirle, no tenemos oportunidad, o lo que usted me está diciendo me parece que, pues, no tiene sentido o no tiene fundamento jurídico para llevarlo a un juicio. Necesitamos resolverlo desde otro lugar, con otras técnicas, ¿no? Con métodos alternos, etcétera. Pero tenemos que empezar ya a propiciar nosotros este cambio que requiere la ciudadanía, que requiere también este momento histórico que estamos pasando. Nuestro país está hecho un desastre, por Dios. La justicia no es la excepción y nosotros tenemos que contribuir para que también, pues, el saneamiento social sea mucho más efectivo, que también logremos de alguna forma compartir esta visión nueva del derecho. A ver, dice Benjamín, lo que comento es que el MP tiene la obligación de argumentar el motivo de la vinculación, hacer del conocimiento del imputado el delito del que se le acusa, señalar. Ahí está muy largo, ¿no? Se brincan todas aparte, no tiene oportunidad de hacer valer sus derechos en la intermedia igual, si no te dicen de qué se trata, cómo vas a incurrir incidencias, vicios propios, exclusión de pruebas. Si ves, bien lo que decían, es la actuación de los MP permitida por los jueces de control. No le dicen derecho a investigar para agilizar el asunto. Pues sí, desafortunadamente, miren, esto, híjole, es un vicio maldito que tenemos. Desafortunadamente la justicia se mide en números. Entonces, entre más números tengas, más efectivo eres, más justo eres, más resoluciones has dictado, entonces eres un mejor juez. Imagínense la tontería en la que estamos incurriendo, ¿sí? Pero es así, es así, es así. Todo se basa en números. Es increíble, efectivamente, es increíble que hayamos permitido que la justicia se numeralice, le voy a poner, ¿sí? O sea, dicté 10,555 sentencias. Uy, ¿y eso qué? ¿Sí? Yo me la paso, de veras, yo me la paso 3, 4 horas con la gente, porque también llevo algunos asuntos familiares. 3, 4 horas con la gente y logramos llegar a una resolución satisfactoria de su asunto. Y yo sé que le voy a invertir 3, 4 horas a ese asunto, pero ya no me los voy a volver a encontrar, ¿sí? Pero hay que dedicarle también, hay que ser también mucho más empático con las situaciones, hay que también tener más sensibilidad, ¿sí? Acerca del dictado de resoluciones, tenemos que darle más sentido práctico a nuestras sentencias. O sea, dictar una sentencia ajustada a derecho que no sirva para nada, eso y nada es lo mismo. Pero claro, te da un numerito más y como
se nos evalúa en base a numeritos, pues creemos que el que tenga más es mejor. Y estamos muy equivocados. Pero eso es uno de los vicios que tenemos del anterior sistema. Si lo vamos a trasladar a este sistema, pues estamos fritos, ¿sí? Estamos fritos. Prevenir el delito. A ver, espérame. Ok, me están informando que, sí, ay, caray, sí, nos estamos excediendo. Bien, vamos a dar la segunda parte. Correcto. Discúlpeme, pero ven que estos temas son súper apasionantes. Se debería aprender el delito porque la administración y procuración de justicia es deficiente. Sí, definitivamente. Tenemos que empezar a cuidar. Voy a dar el cierre ya, ¿eh? Ya no me tardo mucho más. Y en su caso, los invito para que el próximo miércoles continuemos con los otros dos. Y luego tengo otros temas más, pero pues bueno, ya después lo haremos porque me gusta esta interacción y me gusta esta plática que hemos tenido. Sí, el juez no puede ser investigador porque se convierte en parte. Estoy de acuerdo, Norberto. Estoy de acuerdo. Bien, bueno, entonces vamos a terminar. Vamos a concluir con esta parte. Nada más ya les pregunto. ¿Se entiende en su caso la tutela judicial efectiva dentro del debido proceso? O sea, más bien dentro del sistema de justicia adversarial, involucrando el debido proceso, o sea, los emplazamientos. Se entiende que nosotros tenemos que empezar a tomar ya de mejor manera las riendas de estos procedimientos. ¿Sí se entiende? ¿Cómo se tutela? ¿Sí? ¿Cómo se tutela el dictado de una sentencia? Porque no tiene ningún sentido que yo dicte una sentencia si el otro ni siquiera se enteró de que tuvo un procedimiento en su contra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí póngame ahí, ¿sí o no? Y si no, vemos. Sí. ¿Ok? Sí. Perfecto. Excelente. Tenemos dos pendientes, por lo menos de este webinar, fíjense. ¿Sí? Por lo menos de este tenemos dos pendientes. Y luego, el próximo miércoles quería hablarles de 3 cosas más, que era medidas precautorias, estructuras judiciales y bueno, un montón de cosas más. Pero vamos a ir de a poco, porque tampoco no nos podemos apresurar, ¿sí? A prisa es, no, vamos a ir a paso y firme. En su caso, si me acompañan, yo estaré encantado de volver a platicar con ustedes. Tenemos pendiente entonces independencia y autonomía judicial, que es un tema también interesantísimo sobre los nombramientos de los magistrados, en su caso, que son políticos, jurídicos. Ahí hay un tema de tutela judicial efectiva muy importante, ¿sí? Porque no podemos nosotros argumentar que tenemos una verdadera tutela si, pues, el magistrado, el que me revisa, el que de alguna manera es la cabeza de ese sistema, pues, realmente no conoce mucho del tema. Es una parte fundamental de la estructura judicial, ¿no? Y además otra es el presupuesto y en todo caso los costes de justicia y un montón de cosas más, ¿sí? Y finalmente también vamos a caer en la certificación de abogados. Me parece que es importantísimo también que como abogados litigantes estemos de alguna forma ya inmiscuidos en el sistema y que podamos tener una cierta certificación que nos permita, ¿sí?, válidamente acudir a un tribunal adversarial para hacer valer nuestros derechos. Eso es básicamente como los médicos, ¿no? Los médicos que tienen su especialidad. Bueno, pues nosotros tendríamos que también tener nuestra especialidad. No dejamos de ser abogados, ojo, ¿sí? Pero para entrar a litigar tendríamos que tener una cierta especialización y un cierto interés, ¿sí? Y no cualquiera pudiera hacerlo, ¿sí? Yo siempre les digo, en el país salen abogados como palomitas de esas, ¿sí? De esas máquinas de palomitas. Bueno, pues también tenemos que hacer, ¿sí?, y que ajustar ciertas formas para que no todo sea igual y que también podamos darle
esa tutela judicial efectiva al justiciable desde un lugar específico y especial que nos privilegie esta certificación y por supuesto nosotros ponernos a la altura de este sistema, porque si no, pues sería solamente tropicalizar el anterior sistema y eso nos va a llevar a nuevamente colapsar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Si me dicen que sí, concluimos. Excelente. Ah, mi amigo Félix Manso Llorente, sí, excelente. Gracias por los saludos. Presidente del Colegio de Armería. Muy bien. Yo, Marisa, a ver, ¿qué pasa, Marisa? Sí, muchas gracias. De acuerdo, nos podemos ver el próximo miércoles, misma hora, y continuamos con este tema súper interesante. ¿De acuerdo? Muy bien, pues perfecto. Aquí tengo un poquito para hacer el comunicado precisamente que tendremos esta segunda parte para todos los que actualmente están conectados. De verdad que mantuvo a toda nuestra audiencia en redes sociales y por acá muy interesante el tema. Le agradecemos muchísimo el tiempo, la dedicación y esta pasión que tiene por compartir tanto conocimiento. Entonces, bueno, les comparto que es importante mantenerse pues en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, para que puedan ver los siguientes temas. De hecho, esta segunda parte, como bien dijo el juez Cristian, estaremos el miércoles, déjenme comentar, miércoles 25 de mayo del 2022. Si les parece bien, les estaremos enviando en todos los correos que registraron el día de hoy. Y nada, pues agradecerles e invitarlos también a nuestros posgrados. El juez Cristian Peña imparte la maestría en sistema penal acusatorio. Es parte de nuestro gran claustro de docentes. Sí, Igual, ahorita actualmente nos recuerda qué materia se está impartiendo. civil, sí, técnicas, habilidades y destrezas de juicio oral y planeación estratégica también de litigio oral, además procesal escrito, sí, pero en materia civil. Ojo. Ah, correcto, sí, corrijo, perdón, maestría en Derecho Procesal Oral Civil y Mercantil. Respetos. Sí, gracias, juez. Bueno, pues eso sería todo. Sí, que tengan excelente noche, cuídense mucho y les mandamos un gran abrazo. Gracias por estar en este webinar de Nueva Generación de Abogados en la Universidad Giuseppe. Juez, que esté muy bien, que tenga excelente. Gracias, Paola. Gracias.